hablando de Yasser Arafat? Pues nada, pero como falleció, como acaba de dimitir todo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, y estoy recordando cosas de 2003-2004, pues voy a recordar un poco de cuando falleció el señor Arafat en el año 2004, ¿no? Ya que estamos. Porque la figura de Yasser Arafat, claro, es una figura demasiado controvertida como para tratarla en un vídeo así de 5 minutos al final. Yo no voy tanto a hablar de señor Arafat, voy a hablar un poco de los medios de comunicación en España, cómo trataron la muerte del señor Arafat, que saben ustedes que fue una figura que en España tuvo un momento muy histórico, que es cuando, antes de ser presidente de la Autoridad Nacional Palestina, es recibido con todos los honores el señor Arafat por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Una foto que hizo historia, no sé si saben ustedes a la que me estoy refiriendo, es la foto del abrazo cuando todavía para Israel y para Estados Unidos el señor Arafat era algo así como un jefe terrorista. El señor Suárez se toma esta foto, yo la tengo por aquí apuntada, ¿no? Y si no, solamente la podemos ver en internet. Esta sí, es esta fotillo que dio mucho que hablar, porque en este momento España ni siquiera reconocía el Estado de Israel. Es cuando Jonathan está bien vestido y peinado, o está celebrando su primera comunión, o tiene un hermano gemelo muy formal en su lugar. Veo que algunos tienen ustedes el colmillo muy retorcido. La verdad es que el motivo por el que llevo esto, que es una cuestión de frío. Me lo regalaron hace relativamente poco, se celebró una festividad vital importante y un miembro de mi familia me regaló esto. Y como aquí hace mucho fresco, o porque soy un rata y no quiero poner la calefacción, y por eso llevo este jersey. Bueno, en este momento, esta foto, que quiero recordar que es del año 79, España ni siquiera reconoce el Estado de Israel. En toda la dictadura, a pesar de lo bien que se quería llevar la dictadura con Estados Unidos, nunca reconoció el Estado de Israel. Y el gobierno Suárez no reconoció el Estado de Israel. Quien reconoció el Estado de Israel fue el gobierno de Felipe González. Hasta ese momento, entonces tienes al presidente Suárez que no se reúne con el primer ministro de Israel y que en cambio acepta reunirse con Yasser Arafat. Ya os digo la poca gracia que hizo esa foto a la administración norteamericana y a todos los que querían meter a España en la OTAN, empezando por Leopoldo Calvo Sotelo, que diría, ¿pero qué hace, señor Suárez? Se está usted dando un abrazo con el malo, por así decirlo, para nuestros deseados aliados, ¿no? Y hay que reconocer que Suárez no fue capaz de reconocer diplomáticamente a Israel, y quien lo hizo fue el gobierno del PSOE. O sea, fue el gobierno de Felipe González el que reconoció oficialmente al Estado de Israel y el que inició relaciones diplomáticas con Israel, creo que ya cuando era ministro el señor Fernández Ordóñez de Exteriores. El gobierno español, estimulado por su política de universalidad de las relaciones diplomáticas y por sus amistosos sentimientos que el pueblo judío cuyo legado forma parte del patrimonio histórico y cultural de España, ha decidido establecer relaciones diplomáticas con Israel. El gobierno español desea dejar claro que Nótese que Israel existe desde 1947 y España todavía no la había reconocido. Cosas curiosas, ¿verdad? Dirán, ¿y esto por qué es? ¿Por algún tema ultraderechista, tal? Yo creo que no. Creo que tenía más que ver con el mundo árabe. O sea, el general Franco tenía muy buenas relaciones con muchos países árabes, empezando por Marruecos. Y por algún motivo el señor Suárez, pues tenía, vamos, ya lo hemos visto con Arafat, tenía esa relación. Pero esto no iba tanto. Sí, el otro era Solana. El otro era que no era portavoz del gobierno y que luego, cuando el señor Ordóñez falleciera, sería el que le reemplazaría como ministro de Exteriores. Pero yo lo que quería mirar era relaciones de los medios cuando murió el señor Yasser Arafat, que era un poco de lo que iba esto. Yasser Arafat tiene una muerte muy, muy peculiar porque él está como confinado, porque el gobierno de Israel se empeña en que el Reich, como se llama, muera confinado sin poder entrar no, por supuesto no en Gaza ni en ninguna zona de estas, sino en Ramallah, ¿no? Creo recordar que muere en Ramallah, porque no le dejaban volver para que no fuera en la capital, ¿no? Esta es una pieza de cuando le echan a Israel, digo, al señor Arafat, de la zona, digamos, vital de Palestina.
Y seguimos en el exterior hablando de Israel, que no encuentra apoyos en el exterior a su intención de expulsar a Yasser Arafat. La negativa de la comunidad internacional ha sido unánime. Y si esa ha sido la respuesta en el exterior, en el interior los palestinos cierran filas sobre su líder, dispuestos a protegerle con sus propias vidas. Los israelíes han conseguido poner de acuerdo a todo el pueblo palestino. Esta es su respuesta. Yasser Arafat, 75 años, llamado por su pueblo Abu Ammar. Miles de sus compatriotas han salido a la calle para arropar al Rais. Con nuestra sangre, con nuestra alma, te apoyaremos, Abu Ammar, gritan. Le estamos diciendo al gobierno israelí que caminaremos juntos a Jerusalén, afirma Arafat. La reacción palestina ha sido unánime. La gente en la calle y los dirigentes advierten: hacer desaparecer, como ha expresado el gobierno israelí a Arafat, sería una declaración de guerra. Lo ha dicho el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional. Si expulsan al dirigente palestino democráticamente elegido por su pueblo en 1996, cualquier proceso de paz se abortará. Este reportaje parece un poco pro Arafat, ¿no? Porque yo en los procesos electorales de Palestina los cojo un poco con pinzas. Abu Abbas, nuevo primer ministro, ha interrumpido las negociaciones para formar gobierno. Más allá han ido los brazos armados de las distintas organizaciones palestinas. Si deportan a Arafat, Israel será golpeado por todas partes sin excepción alguna. Habrá una ola de kamikazes. Escudos humanos de Fatah, el partido del presidente palestino, protegerán a Arafat contra cualquier intento de secuestro por parte del ejército de Israel. La decisión de Israel se ha topado con una oposición internacional unánime. Su principal aliado, Estados Unidos, le ha reiterado varias veces en las últimas horas que en esta ocasión no cuenta con su apoyo. Así se lo ha comunicado esta misma mañana el embajador de Washington al ministro israelí de... Estos se quejan, pero luego al final siempre apoyan. La expulsión del presidente al exilio de Arafat. Tanto la Unión Europea como sus Estados miembros han afirmado que la expulsión del presidente palestino se... Necesita que sacan imágenes de Francia, porque ¿a dónde creen que va a ir el señor Arafat cuando salga de Ramallah? Sería un error y solo conseguiría agravar la crisis. Tras expresar su condena, Francia ha relanzado la idea de crear una fuerza de interposición entre israelíes y palestinos y de celebrar una conferencia internacional de paz. También el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha mostrado su preocupación y ha tachado de imprudente la decisión israelí. De la misma opinión son Rusia, Japón y China. Este último ha recordado que Arafat es el dirigente legítimo elegido por el pueblo. Bueno, a pesar de todas las críticas, Israel se salió con la suya porque el señor Arafat tuvo que salir de Ramallah a Francia con la excusa de que fuera atendido clínicamente y allí fue donde murió, en un hospital francés. Y es en ese momento cuando se publican los artículos sobre su muerte. Vamos a ver cómo lo despidieron en la prensa española, por lo menos la selección que tenemos en la Hemeroteca del Buitre. El señor Gabriel Albiac, que había tenido una juventud muy afín al mundo... No, que estoy diciendo, no, el señor Arafat era muy afín a Israel, no sé, que no me confunde, yo creo que él siempre ha tenido muy claro el tema y ese tema. Arafat muere y no deja a los suyos más herencia que el caos. Parece que no es un balance favorable. Nada que se asemeje ni de lejos a un Estado. Nada que no sea un cúmulo de arbitrariedad, corrupción y crimen que define al más siniestro de los caudillismos de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, creo que ya nos ha quedado bastante claro cuál es la valoración que hace el señor Albiac en La razón del señor Arafat. Al helado rehén de su propia leyenda, Arafat no ha hecho luego más que llenar de sangre inútil Palestina y de dinero europeo sus privadas cuentas suizas. Pudo ser el corrupto asesino que fundara un Estado. Al final era un mitómano senil, estático en su vanidad de ser el hombre que jamás perdió una batalla. Una no, todas. Arafat muere demasiado tarde. Vale, se ha quedado a gusto el señor Albiac. Yo no estoy aquí para defender al señor Arafat, pero me parece que entiendo que el señor Albiac centra su ataque en el señor Arafat porque es el que ha fallecido. Pero quiero pensar que su balance del conflicto no se traduce en responsabilizar de todo al señor Arafat porque sería un balance demasiado simple, ¿verdad? Pedro J. Ramírez publica una editorial que dice aquí... La gran incógnita es cuál va a ser la respuesta de Ariel Sharon. Bueno, Ariel Sharon tampoco duró mucho. El primer ministro de Israel a la muerte de Arafat. Dará una tregua. Arafat no ha dejado sucesor. Bueno, esto es lo grave. Es que no dejó sucesor. Hubo un sucesor formal, que es Mahmoud Abbas,
Pero visto lo visto, ha quedado claro que nadie fue capaz de asumir la autoridad que tenía el señor Arafat. No hay un interlocutor para el pueblo. De hecho, parece que gran parte del pueblo palestino ve más interlocutor a Hamás que a la Autoridad Nacional Palestina. Creo que es una desgracia. A ver qué publicaba el editorial del País, si es un poco menos. El Rais ha muerto. A ver, algo. Arafat comenzó a luchar a mediados de los años 50 por la constitución de un Estado palestino. Hace menos de 10 años logró, con la firma de los acuerdos de Washington en 1993, alcanzar la presidencia de la Autoridad Palestina, una entelequia con muy poco territorio y menos poder, que hoy sigue tan lejos como entonces de convertirse en un Estado independiente. Ese era el sueño del Rais, como el gran antepasado de los pueblos semitas y conductor legendario de Israel del Antiguo Testamento. Yasir Arafat ha sido el Moisés palestino que alcanzó a ver la tierra prometida, pero no pudo llegar a poner un pie en ella. Bueno, ahí es muy optimista el País, que parece que da a entender que va a ser tarde o temprano, que no ha podido verlo el señor Arafat, pero va a llegar. Han pasado 20 años, ¿eh? Han pasado 20 años desde este editorial del País y desde la muerte de Arafat, y no parece que el Estado palestino esté más cerca hoy en 2024 de lo que lo estaba en 2004, ¿eh? Los discursos son los mismos, ¿eh? Sí, llegará, sí, pero Israel dice, sí, nosotros estamos de acuerdo que algún día lo haya, pero aún no se dan las circunstancias. Pues parece que tarda mucho en darse. Como tenemos que esperar otros 20 años, Simón Peres, que fue presidente de Israel, dedica un artículo que se ha reproducido en El Mundo, diciendo: los palestinos tienen que reconocer que Israel está aquí para quedarse. Claro, eso lo pueden usar también contra él y decir, bueno, y los israelíes que Palestina también está ahí para quedarse. El pueblo hebreo está profundamente vinculado a la historia de esta tierra, que también desea vivir en paz. Tenemos que repartirnos este pequeño territorio. El pueblo hebreo tiene un código moral, nuestra tradición y nuestros valores nos obligan a aprender a vivir juntos en paz. Sí, eso estamos de acuerdo. Yo creo que están de acuerdo todos. Un pueblo cree cuando aprende a reconocer y a vivir junto a otros pueblos. No importa lo diferente que sean tanto los pueblos como sus respectivos sueños, crece cuando aprende a compartir, cuando abandona la ira por la efectiva voluntad de hacer un mundo mejor para todos. Esta es hoy mi oración para todos nosotros, palestinos e israelíes, hebreos y árabes, que miremos el futuro, que aprendamos a desear lo que más cuenta, nada más y nada menos. Bueno, más que escribir sobre Arafat, está haciendo una bendición sobre la paz en Oriente Próximo, muy loable, aunque seguramente los enemigos del señor Peres no tendrán del todo claro si él durante su etapa de jefe de Estado de Israel o durante su etapa de primer ministro contribuyó o no a lo que predica. Y último artículo, el señor Jorge Descallar, que fue director del CNI, que dice el señor Arafat: ¿quiere estar de acuerdo que Arafat ha sido mejor como dirigente capaz de aglutinar y dirigir a su pueblo durante 2 años duros y difíciles del éxodo que como presidente de Palestina, donde ha mostrado poca flexibilidad para adaptarse a los cambios que se han producido en el mundo y para gobernar con democracia y gestionar con transparencia, independientemente de lo poco o nada que le ha ayudado a los dirigentes que se ha dado Israel y cuyo último ejemplo, si es que hace falta alguno, es el muro que está levantando el actual primer ministro? Mira, se está jugando al 50-50. Y es que, como me decía en cierta ocasión Saef Erekat, uno de los más próximos colaboradores del Rais durante todos estos años, era mucho más romántico y heroico hacer la revolución que lograr que funcione un Estado moderno con sus alcantarillas y sus funcionarios. En mi opinión, Arafat estuvo infinitamente mejor dotado para lo primero, para ser líder revolucionario, que para lo segundo, para ser fundador de un Estado. Ese es los artículos que se publicaron en España, los que me apetece destacar, cuando murió Yasser Arafat. Termino con 2 declaraciones sobre su muerte. Una la que hizo don Felipe González cuando muere el señor Arafat, que dijo en la cadena SER esto que vamos a escuchar. Bueno, si es que nos deja el ordenador escucharlo. Espero que no haya que echar de menos a Arafat, ¿no? Espero, no. Yo he sido algunas veces muy crítico con Arafat, incluso muy recientemente. No es el momento de ser o no crítico. Creo que ha desaprovechado algunas oportunidades importantes. Y es verdad que en una situación de esta, pues se abren espacios completamente diferentes. Lo que no hay es ninguna seguridad de que sean espacios diferentes para mejorar la situación, ¿no? Imagínense ustedes lo mal que le tenía que caer al señor González, al señor Arafat, y cuando digo caer no me refiero a nivel personal, digo el diagnóstico sobre su mandato al frente de la Autoridad Nacional Palestina, para que cuando muere el señor Arafat, lo que dice el señor Felipe González es: espero que no haya que echar de menos a Arafat, que es como decir, no me ha gustado nada lo que ha hecho, pero cuidado con lo que viene ahora, que puede que sea peor. Espero que no haya que echar de menos a Arafat, ¿no? Era bastante claro. Y venga, terminamos con una habitual cuando hay que hablar de temas que afectan a
el conflicto de Oriente Medio en las tertulias, que es doña Pilar Rahola. Arafat es uno de los peores líderes que puede tener y ha tenido nunca el pueblo palestino. La crítica a Sharon se produce cada día en toda la prensa del mundo. Ya sabemos que es lo más malo de lo más malo que se ha escrito nunca. En cambio, yo no he leído prácticamente nunca un análisis crítico, serio, del papel que ha tenido Arafat para el pueblo palestino. Este líder no forma parte ni ha formado parte nunca de la solución, sino del problema. Y es un problema que ha tenido que ver no solo con un tema de violencia, sino una profunda corrupción pero si y estamos una de acuerdo, profunda miseria de su pueblo. Bueno, me queda claro que doña Pilar Rahola no había leído a don Gabriel Albiac, porque por lo menos algún artículo sí se había escrito en contra. O sea, no puede decir doña Pilar Rahola que no ha habido artículos en contra del señor Arafat, porque acabamos de leer alguno. Pero bueno, supongo que se referiría que internacionalmente pues le parecería que en menor proporción. Todo depende, supongo, de qué tipo de publicaciones está leyendo. Si son más, sabemos que históricamente las publicaciones más progresistas suelen ser más afines al mundo árabe y las publicaciones más conservadoras suelen ser más afines, o más liberal conservadoras, si lo prefieren, suelen ser más afines al Estado de Israel. Pero bueno, pues porque no sé cómo se habilita. O sea, quiero decir, seguramente porque lo habré programado mal. No tiene más misterio. Quiero decir, yo aquí el que sabe más de estas cosas es el señor Vicente Real. Eso lo dijo un influencer una vez, dijo, maldigo a algunos por hacerme elogiar a doña Pilar Rahola. Bueno, hay que reconocer que doña Pilar Rahola en estos temas siempre ha sido bastante coherente, lo cual no quiere decir que tenga la razón, aunque también tengo que decir que tampoco voy a esconderme. El análisis que hizo doña Pilar Rahola cuando se produjeron los atentados fue el 7 de octubre o 7 de septiembre, yo confieso que coincidía bastante con ella. Aquí, en cambio, no lo tengo tan claro, porque ya digo, teniendo en cuenta lo que ha venido después, yo quizás estoy más con lo que decía don Felipe González. Teniendo en cuenta lo que ha venido después, ¿quién nos iba a decir que íbamos a añorar un interlocutor del peso de Yasser Arafat? Porque hasta los de Hamás, con toda la tierra que le tenían, les imponía, y le tenían respeto. A pesar de que no compartían que negociara con Israel, jamás con Arafat no se atrevía. Y en cambio, con la Autoridad Nacional Palestina de ahora, jamás le dice como de, ¿qué vais a decirme a mí? Pringaos, si soy yo el que os mantengo a vosotros. Señores, 2 horas y media me parece más que suficiente. Dejamos aquí este primer intento de conexión. Me pregunta, mañana es miércoles, ¿volveremos mañana? Pues no lo sé, es posible. El jueves, se supone, si me invita el señor Real, que estaba por ahí antes, que haga una visita a la taberna y no sé si armado o desarmado. Eso dependerá de las circunstancias. Prepararé mis testigos, elegiremos arma y tendremos duelo. Un placer, señores, y seguiremos aquí comentando actualidad, presente, pasado, hemeroteca y actualidad con el retrovisor puesto. Gracias por soportarme y hasta la próxima.